El manga que trae de regreso a los generales marinos y que se ubica cronológicamente luego de la batalla en los Campos Elíseos es, sin duda, uno de los que más expectativa despiertan entre los fans de Saint Seiya, pues no solo devuelve a los personajes ya mencionados, sino al propio Emperador de los Mares para enfrentar una batalla por la preservación de la Tierra en contra de una nueva deidad que arriba en busca de venganza ante la humanidad, por lo que hoy en Star Hill damos inicio a la serie de videos en donde no solo te contaremos los sucesos, sino que te haremos vivirlos. Esto es el audiomanga del primer capítulo del resurgimiento de Poseidón. La escena nos ubica en el Cabo Unión, donde un mar agitado golpea las olas como si presagiara el desastre que se avecina e intentara advertir de ello a través de su estruendo. De pronto, una de las mariposas del inframundo aparece con su suave aleteo. ¿Pero qué es lo que hace aquí?, nos preguntamos todos, si su gobernante ya no existe y su reino se ha desmoronado. La destellante criatura se introduce ahora en la prisión que se esconde en aquel lugar, acercándose al tridente de Poseidón, el cual se halla resguardado y preservado bajo el sello de Atena luego de la guerra santa ocurrida meses atrás entre el emperador de los mares y la también hija de Zeus. Poseidón, estás aquí, dice una misteriosa voz que parece provenir de la mariposa, la cual con insistencia continúa llamando al portador del tridente. ¿Quién eres? Responde finalmente Poseidón. ¿Quién se atreve a perturbar mi sueño? A lo que la otra voz, ignorando un poco las interrogantes, le expresa lo lamentable que es verlo en esas condiciones, siendo que se trata del gobernante de los océanos, pero aún así se halla atrapado sin la capacidad de mover un solo dedo. Sin embargo, Poseidón le responde que solo se encuentra tomando un pequeño descanso, mas le advierte que debería cuidar lo que dice, siendo que aquel que lo escarnece es alguien que se ha visto reducido a ser solo un pequeño insecto, tras lo cual finalmente se revela la identidad de la voz que hablaba desde las sombras. Se trata ni más ni menos que de Hades, el dios del inframundo, quien ahora se manifiesta ante su hermano disminuido en poder y limitado en cuanto a su forma, pues, durante su guerra contra Atena, perdió el cuerpo que tanto apreciaba, y junto con este su vasto dominio, así como sus 108 estrellas malignas. Con todo, se muestra confiado de algún día recuperar todo lo que le ha sido arrebatado, ante lo que Poseidón lo conmina por, según sus palabras, continuar siendo un avaricioso y sinvergüenza. Aún así, Hades le hace saber que la razón para estar en dicho lugar es traer ante él una petición y, acto seguido, le revela que dentro de poco la tierra se verá sometida a un gran peligro, ante lo que Poseidón le interrumpe recordándole que hasta hace no mucho él deseaba someter a la tierra a una oscuridad eterna, pero que, al igual que ocurrió con su gran diluvio, el gran eclipse de Hades fue también detenido por los santos de Atena, por lo que si ahora la tierra se encuentra en peligro, seguramente ellos la salvarán una vez más. Sin embargo, Hades le dice que esta vez es algo muy distinto, pues si bien los santos de Atena van de regreso a la Tierra protegidos por las esferas de luz creadas por Atena, estos se hallan atrapados momentáneamente en la hiperdimensión, por lo que ahora la Tierra se encuentra desprotegida y vulnerable ante el ataque de algún enemigo, y, sin más, rompe el sello de Atena para liberar a aquel que, tiempo atrás, anheló anegar la Tierra por completo, diciéndole también que, ahora que las almas de los muertos deambulan, llamará a aquellos que tengan una conexión directa con él para que pueda comandarlas y proteger así el planeta de la inminente amenaza. De cualquier modo, Poseidón se encuentra curioso por saber cómo es que aquel que quiso dominar la Tierra ahora está intentando velar por ella, ante lo que su interlocutor le esclarece la diferencia entre dominar y destruir, pues lo primero implica erradicar la libertad de los humanos e inspirarles terror, mientras que destruir es llevar todo a la inexistencia absoluta, lo cual carece de sentido. De esta manera, un presuntuoso Hades se retira, diciéndole finalmente a Poseidón que deje el resto en sus manos, tras lo cual el tridente resplandece, iniciándose así el resurgimiento del dios de los mares. Mientras tanto, al norte de Ática, en Grecia, una voz femenina que expresa indignación habla con exacerbo sobre los humanos, quienes, a decir de ella, siempre han osado levantar la mano contra los dioses, pero ahora han ido un poco más allá, atreviéndose incluso a quitarles la vida, por lo que es tiempo de que reciban el irremediable castigo divino que amerita su descaro. Así,
Una figura alada, de la cual no vemos aún su rostro, se manifiesta mientras un grupo de estrellas fugaces surcan por el cielo, las cuales no resultan en un buen presagio, pues pronto nos damos cuenta que estas son meteoritos que golpean ferozmente la Tierra, situando al planeta entero en un estado de emergencia. Lejos de ahí, la Saint de Plata, Shaina de Ofiuco, junto al pequeño aprendiz Kiki, se dirigen a toda prisa hacia las ruinas del templo de Némesis, la diosa de la justicia y venganza divina, revelándose así la identidad de la causante de toda esta desgracia. Abrumado, el siempre intrépido Kiki exclama su deseo de tener un pequeño respiro, pues recién se han librado de la amenaza del gran eclipse y ahora los dioses los afligen con una nueva acometida. Apercibiéndolo, Shaina le indica que mantenga la calma, pues por ahora solo están en una misión de exploración, ya que deben esperar a que Athena y los Santos de Bronce regresen de los Campos Elíseos. De pronto, Kiki dirige la atención hacia la luna, la cual exhibe un color rojizo y se muestra de un tamaño mayor al habitual. Sin embargo, no hay tiempo para pensar en eso, pues dado que se han acercado al templo de Némesis, los enemigos han aparecido para darles la bienvenida. De inmediato, decenas de esqueletos rodean a ambos invasores y, tras percibir el miedo de Kiki, Shaina le dice que le sorprende su reacción, pues seguramente ve esqueletos como esos en Ymir a todo momento. Sin perder más el tiempo, la Saint de Ofiuco los ataca con su Thunderclaw exigiendo que revelen sus verdaderas intenciones. Lo cual hace que Kiki se llene de valor y ataque a los enemigos con su psicoquinesia. Sin embargo, los esqueletos se reincorporan colocando a los dos integrantes del ejército de Athena en una situación comprometida. Pero en ese momento, una fúnebre tonada se escucha en el viento, con lo cual una figura familiar aparece entre las sombras. Kiki parece reconocer ese sonido y, al mirar con atención, descubre que se trata ni más ni menos que de Sorrento de Sirena, uno de los 7 generales marinos quien, con delicadeza, interpreta las magníficas pero a la vez mortíferas notas. Ha pasado tiempo, joven aprendiz, expresa con finura el sirviente de Poseidón, tras lo que Kiki, contrario a la delicadeza de Sorrento, le pregunta de manera hosca si acaso él es el responsable de la aparición de los esqueletos, ante lo que el habilidoso músico, a pesar de mostrarse enfadado por la falta de tacto del pequeño, responde a su pregunta acabando con uno de los esqueletos, demostrando así que no es la mente detrás de la aparición de estos enemigos y, sin más, ataca al resto de oponentes con su sinfonía final de la muerte. Tras literalmente despedazar a los enemigos, Kiki felicita a Sorrento por su hazaña. Sin embargo, este último le deja en claro que no debe confundirse y tratarlo como si fuera un aliado, pues si bien está en ese lugar no es para ayudarlos, sino para investigar, al igual que ellos, la calamidad que se avecina sobre la Tierra. De esta manera, Shaina le pregunta directamente si Poseidón no es el causante de todo, por lo que Sorrento ratifica que su señor no ha vuelto a aparecer desde el momento en que emergió para ayudar a los Santos de Bronce en su batalla en contra de Hades. De pronto, otra voz se escucha en el fondo. Así que las ratas infiltradas no eran tan solo caballeros de Atena, dice de forma amenazante y, sin más, golpea brutalmente a los 3 ahí presentes, siendo Sorrento quien recibe el mayor impacto, aunque eso no evita que todos pierdan el conocimiento, mientras su atacante les asegura que no dejará sin castigo a aquellos que se atrevieron a profanar el santuario de su diosa con su sola presencia. Aún así, los infiltrados no son castigados directamente por el nuevo oponente, sino que son llevados ante la mismísima Némesis, quien califica de insolente la visita que le hacen, aunque asegura que esa es una actitud muy típica de los seres humanos.
Por su parte, y una vez despiertos, Kiki nota que no puede moverse, a la vez que Sorrento recuerda que tuvo una sensación parecida en aquella ocasión en que se encaró con Atena en Japón, confirmando que esto es la verdadera majestuosidad de un dios. Impaciente, el discípulo de Mu le pregunta a la diosa sentada en el trono por qué hizo renacer su templo y si es ella quien hizo caer los meteoritos en la tierra, tras lo que, presurosa, Shaina le pide que se calle o su irreverencia hará que pierda la vida. Con mayor prudencia y respeto, Sorrento le pregunta a Némesis el porqué de sus acciones y con qué propósito es que ha decidido despertar justo ahora, pero el servidor de esta, quien fue aquel que los atacó antes, le interrumpe cuestionando el atrevimiento que tiene para inquirir sobre los motivos de una deidad. Aún así, Némesis le dice que se siente bondadosa, por lo que responderá a su duda antes de acabar con su vida. Yo soy Némesis, la diosa de la justicia y la venganza divina. El motivo de mi despertar es la insolencia de los humanos hacia los dioses. ¿O acaso lo han olvidado? Continúa diciendo la mítica diosa, tras lo cual puntualiza la transgresión que los humanos han cometido. Tánatos, el dios de la muerte. Hipnos, el dios del sueño. Y Hades, el rey del inframundo. Los dioses de los Elíseos han muerto. El asesinato de un dios es el mayor crimen que pueden cometer los humanos. Y así, finalmente se revela la razón del regreso de Némesis. Sin importarle nada más, Kiki toma de nuevo la palabra diciendo que si los humanos atacaron a los dioses fue porque ellos planearon sumir la tierra en oscuridad a través del gran eclipse, por lo que los santos de Atena únicamente lucharon para salvar al planeta de ese cruel destino. Pero para su sorpresa, la diosa, lanzando una mirada fulminante sobre él, le responde afirmando que los seres humanos simplemente deben aceptar la voluntad de los dioses sin cuestionamientos. Tras esto, Sorrento se anticipa una vez más y le pregunta a Némesis si su objetivo es entonces hacer sufrir a toda la humanidad a nombre de Hades y los dioses gemelos, y, sutilmente, añade lo injusto que es que la humanidad entera pague por las acciones de unos cuantos. Sin embargo, el propósito de esta no es lo que el sirviente de Poseidón imagina, pues, tras pedirles que levanten la mirada, les explica que aquello que ven en el cielo en realidad no es la luna, sino que se trata del asteroide Adrastea, que no es otra cosa que la representación de la propia Némesis y con el cual pretende destruir por completo el planeta, pues, si la osadía de los humanos fue a causa de su deseo por salvar la Tierra, la aniquilación de esta será el castigo perfecto y más apropiado para ello. Finalmente, y antes de decirles que pueden marcharse, les informa que el impacto definitivo será dentro de 10 horas, momento en el que el asteroide se fragmentará y miles de meteoritos golpearán la Tierra atraídos por la fuerza de gravedad. Sorprendentemente, Sorrento, quien hasta ahora se había mostrado de manera afable, le advierte a Némesis que no se irán así como así luego de escuchar lo que piensa hacerle al planeta, y, argumentando que todos los humanos sin excepción tienen derecho a vivir, le hace ver lo evidente que resulta el que hagan lo que sea necesario para evitar que su final llegue, aun si esto es la voluntad de los dioses. Tras lo cual, a pesar de la advertencia de Némesis, arremete contra esta valiéndose de su clímax de muerte final. Pero lo que Sorrento no esperaba era el ataque por la espalda de Cadmus y otros servidores de la diosa, quienes someten con facilidad no solo al general marino, sino a Shaina y Kiki, quienes se ven acorralados sin la oportunidad de defenderse. Cansado de la insolencia de los prisioneros, Cadmus decide que es tiempo de acabar con ellos, pero justo antes de impactar al general de Sirena, el tridente de Poseidón aparece de la nada, ante la sorpresa no solo de los sirvientes de Némesis, sino de la propia diosa, quien de inmediato reconoce el objeto que aparece ante sus ojos. Sin perder tiempo, Sorrento les dice a Shaina y Kiki que sujeten el tridente, pues intuye que este ha sido enviado por el mismísimo Poseidón para que puedan escapar, lo cual efectivamente sucede para frustración de la diosa y sus súbditos, quienes únicamente pueden ver el rastro de humo que queda tras el escape de los arriscados invasores, aunque también observamos a la diosa de la venganza divina a causa de la conmiseración que le provocan las acciones de Poseidón. Lejos de ahí, en el Cabo Unión, Sorrento y compañía confirman lo que ya sospechaban. Es justamente el emperador de los mares el que los ha rescatado y quien, para sorpresa de Sorrento, ha ocupado una vez más el cuerpo de Julian Solo como receptáculo para renacer en este mundo.
De cualquier modo, las sorpresas para Sorrento y sus acompañantes no han terminado aún, pues desde las sombras una voz le asegura que Poseidón no es el único que ha vuelto y, tras intuir quiénes son aquellos que han renacido junto al potentado dios, sus antiguos compañeros, los generales marinos, donde inesperadamente también está incluido Canon, quien antes de morir le juró lealtad a Atena, aparecen delante suyo vistiendo unas misteriosas escamas oscuras. Sacando a Sorrento de su estado estupefacto, Poseidón dice ahora que ya están todos reunidos, por lo que, con voz imperiosa, les ordena a sus generales que luchen con todas sus fuerzas para detener el castigo divino de Némesis, con lo que la cortina de una inevitable nueva batalla finalmente se ha abierto.